Hola, gracias por tomar parte en nuestro Dance Talk con Farruquito en apoyo a sus próximas actuaciones el sábado 5 de noviembre a las 8 de la noche. Ahora me gustaría presentar a nuestro moderador Orlando Taquechel y a nuestro invitado especial Farruquito. Muy buena. ¿Cómo Buenas, estamos hablando? hola, bienvenido, Farruquito. Gracias. Generalmente cuando yo hago algo así de una entrevista y tenemos el tiempo un poquito apretado, invito a la persona que voy a entrevistar a que hagamos un ejercicio juntos. O sea, imagínate que vamos rumbo al elevador, no nos conocemos, tú quieres que yo sepa quién tú eres y yo quiero que tú sepas quién soy yo. Antes de que lleguemos al elevador y se abra la puerta, en 1 minuto, en 60 segundos, preséntate. O sea, ¿quién es Farruquito? Bueno, pues Farruquito es un hombre ya que empieza siendo un niño de 5 años, que tiene la suerte de viajar con su familia y junto con su familia la mejor compañía de flamenco que existía en el año 87. Manuela Carrasco, Fernanda Bernarda, Guito, o sea, los mejores que habían en esa época se juntaron todos en un espectáculo. Entonces ese niño con 5 años viaja con ellos durante un año de gira y se enamora del flamenco. Cuando vuelve a España, se va dando cuenta con los años que es nieto de uno de los más grandes, que era Antonio el Farruco, y se sigue enamorando hasta que se da cuenta y está metido de lleno en una profesión tan maravillosa como es el baile flamenco. Sigue habiendo mucho de ese niño en mí, hoy ya tengo 40, pero sigo ilusionado como el primer día, como si fuese un niño, pero hoy día ya se ha convertido no solamente en mi ilusión, sino que en mi forma de vida, se ha convertido en mi profesión, en mi trabajo, en el pan de mis hijos y en un compromiso con el arte y con la música en general. Seguimos aprendiendo, seguimos luchando, pero sin perder nunca la ilusión y el respeto a los orígenes y evidentemente tratando de evolucionar con los tiempos que corren y con la vida. Hoy vamos a terminar rápido, porque contestaste como 3 de las preguntas que tenía preparadas. Bueno, pues yo soy Orlando Taquechel. Yo creo que empecé a escribir sobre danza antes de que tú nacieras y antes de que gustaras con tu grupo, con tu familia. Te he visto en todas las actuaciones que has tenido aquí en Miami. Las he disfrutado muchísimo y Gracias. para mí es un honor y un privilegio que podamos tener esta conversación. Igualmente. La primera pregunta era, es fantástico que siempre tu biografía empieza con que debutaste a los 4 años en Broadway. Pero ¿recuerdas algo de esa experiencia? ¿Recuerdas qué es lo que hacías? Sí, recuerdo un poco borroso, ¿no? Por la edad que tenía, pero es verdad que cuando vives cosas así tan especiales, se te quedan muchísimos años ahí en la memoria, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente esa armonía, cómo vivían, cómo esos artistas que eran tan grandes, eran tan humildes, eran una familia, jugaban a la música, jugaban al arte, jugaban a la improvisación. Cada espectáculo era totalmente distinto. Cada noche el público formaba parte incluso del espectáculo porque dependiendo de lo que estaba pasando iban cambiando sobre la marcha lo que era el espectáculo, aunque la puesta en escena y la estructura estaba súper trabajada. Pero entonces yo cuando recuerdo esos años, los recuerdo siempre pues como eso, como un regalo, como un niño que va por allí viendo a los artistas algo que le gusta y lo vive así un poco como un sueño, ¿no? Pero después tuviste la oportunidad de pasar a ser un artista de flamenco adulto y generalmente le cuesta mucho trabajo a un niño famoso, un niño estrella, un niño que ha empezado, o alguien que ha empezado de pequeño, le cuesta mucho trabajo esa transición, pero parece que tú lo lograste sin mucho problema. ¿A qué se debe? Bueno, no es que no tuviese problema. A ver, Sí. el hecho de venir de una familia de flamencos, ¿no? Del ser nieto de Farruco, es un arma de doble filo. Es decir, todo el mundo sabe que tiene
un buen maestro, uno de los mejores, pero también todo el mundo sabe lo alto que dejó el listón el maestro. Ujú. Entonces, claro, yo tenía esas dos cosas, ¿no? Yo siempre sentía la presión de decir que mi abuelo era farruco, pero como mi abuelo me decía que el flamenco era cuestión de personalidad y que él no tenía, yo no tenía que bailar como él, sino que tenía que encontrar mi personalidad siempre con humildad y con muchísimo trabajo, pues yo me concentré en eso. Entonces, no he mirado nunca a los fuegos artificiales. Yo siempre me he concentrado en hacer las cosas lo mejor posible, disfrutar yo también para hacer disfrutar a los demás y hacer y coger siempre un elenco de músicos con los que podamos transmitir quiénes somos en realidad, ¿no? Entonces yo no puedo ser jamás mi abuelo Farruco. Yo he intentado siempre ser yo, humildemente. Y creo que tienes 3 hijos, ¿no? Sí, Y alguno de ellos ya te ha dicho, quiero seguir la carrera de flamenco, ¿han hecho algo? ¿Cómo? pues sí. Gustarles, les gusta a los tres porque es el ambiente que vivimos en casa. Pero el mayor, que es Juan, tiene ya 10 años. La verdad es que casi sin querer, lleva pisando los escenarios desde que tenía 2 años, porque le gusta muchísimo el baile, le gusta la música en general, toca un poco la batería, toca un poco la guitarra, un poco el piano, le gusta componer, cantar, pero lo que más le gusta es el baile, ¿no? Y él lo tiene clarísimo, él dice que él quiere ser bailador. Entonces, claro, pues yo le cuento lo bonito y lo no tan bonito de la profesión para que él sepa lo que se enfrenta, pero si le gusta, pues tendré que apoyarle, al igual que hizo mi familia conmigo. Pues claro que sí. ¿Qué diferencia, ahora que mencionas eh, bailador, qué diferencia hay entre un bailarín y un bailador? Bueno, siempre se le ha dicho, para mí es más o menos lo mismo, ¿no? Pero siempre Sí. se le ha dicho bailarín al que ha hecho más ballet clásico, ¿no? Y bailador se le ha dicho al que ha tenido la formación flamenca, ¿no? Hay muchísima gente que piensa que, que son la misma formación. No son la misma formación, simplemente son formaciones diferentes, ¿no? El que se forma como contemporáneo no se forma como flamenco, por lo tanto es una formación distinta. El que se forma como futbolista no tiene que formarse antes como tenista, porque son disciplinas distintas. Entonces, no es que sea mejor ni peor, pero la gente parece ser que cree que la primera formación o la más importante del flamenco es la clásica. Y simplemente son formaciones distintas. Por eso lo de bailador y bailarín. Pero tú te consideras bailador, no bailarín. Bueno, claro, porque yo no he estudiado clásico, Ok. entonces yo soy un bailador flamenco, ¿no? Yo siempre he bebido de todas las fuentes porque mi abuelo Farruco era admirador de Fred Astaire, de Gene Kelly, y yo pues soy admirador de Michael Jackson o de Sabine Glover o de muchísima gente o de Nureyev, de Baryshnikov, ¿no? Y siempre he sido muy inquieto y he bebido de muchas danzas, pero, pero lo que yo soy es un bailador flamenco. Y entonces, ¿de dónde sale? Porque yo creo que esto puede ser de mucho interés para el público, para los que te van a ir a ver. ¿De dónde sale tu virtuosismo? Que muchas personas asocian con que un entrenamiento clásico, un entrenamiento en ballet es el que te permite hacer todas esas cosas. ¿De dónde sale tu virtuosismo? Vuelvo a repetirme, el virtuosismo del fútbol no tiene nada que ver con el virtuosismo del tenis o del baloncesto. Ok. Sencillamente, el virtuosismo viene de muchísimo trabajo bailando flamenco, Y viene no haciendo otra disciplina. La disciplina del ballet es aire, tiene una primera posición, una segunda, una tercera, tiene una colocación. El flamenco no hay una forma de colocarse escrita. Es lo que tú ves, lo que sientes, lo que aprendes y lo que transmites. Es más compleja, pero al mismo tiempo es más natural, ¿no? Entonces, se trata de seguir trabajando sobre lo que tú sientes, aunque hayas aprendido de todas las disciplinas, ¿no? Pero un pájaro que nace pájaro muere siendo pájaro. Por mucho que evolucione, no tiene por qué ser un reptil nunca. Ok. Oye, ¿qué significa para ti esta es tu primera gira después de la pandemia, ¿no? Bueno, yo la verdad que no puedo decir eso. Yo he tenido mucha suerte y Ok. yo llevo trabajando mucho tiempo después de la pandemia, ¿no? Mucho tiempo. Desde que se empezaron a mover las cosas, yo tuve suerte y empecé a trabajar con la compañía, ¿no? Pero es verdad que la gira por América sí, ¿no?
La Ajá. gira, la primera gira por América después de la pandemia, la estamos esperando con muchísimas ganas porque sabemos la afición que hay allí, sabemos que allí la gente está acostumbrada a ver espectáculos de muchísima calidad, de flamenco y de otras danzas, y entonces siempre se le suma la ilusión y los nervios de yo quiero estar bien, quiero darle a mi público lo mejor de mí, y no quiero que se me note que ha habido una pandemia, aunque la llevemos todo en el corazón, pero no quiero que se me note. Si se me nota en algo, que sea en las ganas de disfrutar más que nunca y de dar una versión de mí lo más mejorada y lo más honesta y sincera posible, porque así tiene que ser el arte, al menos tiene que ser verdad. Para los que te vimos en improvisado en el Mm, 2016 en el Festival de Flamenco y para los que sí. te vimos después en Farruquito Live en el South Miami-Dade County en el 2019, ¿qué diferencia vamos a encontrar entre esos dos espectáculos e íntimo, lo que traes ahora? Bueno, íntimo no está diseñado con una estructura, con una escenografía, no está diseñado con una coreografía, no está diferente diseñado. Lo he diseñado basándome en otro concepto totalmente distinto, y es la propia palabra. Cuando los artistas, los flamencos, estamos en la intimidad, cuando no tenemos un público frontal, sino que estamos siendo partícipes de una reunión circular, ahí pasan cosas diferentes. Ahí no está el virtuosismo en el primer plano, ahí no está en el primer plano lo espectacular, ni lo visual, ahí hay un solo plano, que es el del sentimiento, el de la intimidad, cuando uno se concentra y es capaz de meterse en un estado en el que se olvida casi del público y te das cuenta al final de algo mágico, y es que el público se adentra mucho más en ese concepto porque se olvida también de que está viendo un espectáculo, sino que está siendo partícipe de una reunión. Esa ha sido la distinción del espectáculo. Se ha diseñado de una manera en el que las cosas no solo pasan con improvisaciones, no, sino que creamos un ambiente. Y en ese ambiente empezamos a movernos, pidiéndonos incluso las cosas a tiempo real. O sea, estamos hablando totalmente de otro concepto, ¿no? Aunque luego hayan cosas que a la gente le suene, pues puesto que esos ratos de intimidad a veces sin querer se los lleva uno al escenario. Entonces hay que encontrar el equilibrio, que es lo difícil, ¿no? Yo recuerdo haberte visto también en el 2015 en el espectáculo de Ciudy Garrido. Sí, Y me da la impresión de que te gusta venir a Miami. a mí Eh, me encanta. Es que yo llevo yendo a Miami desde que tenía 5 años, entonces a mí me encanta, me siento muy identificado con su gente. ¿Y qué tanto conoces del mundo de flamenco de Miami, de los grupos, de los artistas? Bueno, pues sobre todo lo he conocido de la mano de Siudi, Ok. que además cuando estuvimos de gira pudimos hacer algunas máster por las escuelas de allí, y la verdad que es que tengo que decir que hay muy buena afición en el baile más que en la guitarra y en el cante, ¿no? Pues es la realidad. Pero hay gente bailando de una manera increíble, porque al fin y al cabo, por muy identificados que nos sintamos, estamos muy lejos, ¿no? Ujú. Y la verdad que hay, sobre todo la gente joven, la generación de ahora, a mí me dejaron alucinado porque una facilidad, un sentido rítmico, una manera de expresarse con una facilidad en las niñas que se apuntaban a las clases, que yo decía, bueno, pues de aquí a unos años podemos hacer una compañía perfectamente y llevarnos a unas cuantas de Miami. De hecho, es uno de mis sueños, montar una compañía internacional, porque yo he tenido la suerte de ver bailar muy bien en muchas partes del mundo, y una de ellas es Miami. Qué bueno, me da mucho gusto saber que esa es la opinión que tienen. Yo creo que el Claro. flamenco ha crecido enormemente aquí en Miami. Afortunadamente, ha Todos los crecido años, mucho. todos los años tratamos de hacer como un anuncio de lo que viene en la temporada y siempre se dice en ballet, viene esto, en danza. Este año, en el trabajo que yo estaba haciendo, obligatoriamente tuve que decir en ballet, en danza, en flamenco, porque en Flamenco. realidad a Claro. mucha gente le asombra la cantidad de flamenco que hay, la cantidad y la calidad del flamenco que hay en Miami.
Tú eres también compositor y letrista. La verdad es que sí. Y aquí tengo conmigo un disco que tiene, Sí, para el que tú hiciste una letra de una canción que además fue premiada y que a mí me encanta, pero hay algo muy lindo que dices, que creo que en la conversación que hemos tenido, creo que refleja quién eres. Dice, perdido, yo me encontraba perdido. Pensé que era un mar inmenso y era la orilla de un río. no sé por qué sabía que me iba a decir usted esa frase, que ve, y hay Sí, muchas. porque, Sí, yo creo que es una declaración, en alguna medida es una declaración de humildad. Es una declaración de sentirte dueño de todo y darte cuenta de que eres parte de ese todo. esa es mi filosofía de vida. Yo creo que el problema que tenemos los humanos es la importancia que nos damos a veces. Nos organizamos la vida como si fuésemos a ser eternos. Nos enfadamos como si fuésemos más importantes que nadie. Tenemos diferencias con los demás cuando no debería de existir ni la palabra. Juzgamos y señalamos a los demás incluso por el color de su piel o por su apariencia. Entonces, todo eso, aunque yo sea joven, me ha tocado vivirlo y me ha tocado sufrirlo. Entonces, cada vez más me arraigo a la filosofía de vida en que no somos ni una pizca de lo que creemos ser. Pensamos que somos un mar inmenso y somos la orilla de un río. Pero hay algo muy bonito y es ser la orilla de un río. Eso es maravilloso. Y sabes que hay un libro que habla sobre que enlaza el flamenco con el jazz y con el tango, y precisamente plantea que esas manifestaciones son las orillas de un río que divide los dos, el viejo mundo y el nuevo mundo. Así que estamos más o Es, menos es en lo que esa iba a misma. decir, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Sevilla, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que la orilla del río de Triana ha separado a la gente de Triana con la gente de Sevilla y que el cante de allí es mejor, o en Jerez de la Frontera, el que vive en Santiago, el cante de allí es mejor y el que vive en la Plazuela es mejor, y es un barrio que está enfrente del otro. Entonces, eso de las orillas del río, nosotros los gitanos, le damos un sentido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido en las orillas del río y ahí hemos encontrado a otros gitanos y lo que hemos hecho ha sido agrandar la familia. Qué bonito que a la orilla de un río se hayan agrandado familias que vivían de una forma nómada, en soledad y en persecución, como ha sido el pueblo gitano. Por lo tanto, el flamenco tiene mucho que ver en eso. Gracias al flamenco, un pueblo discriminado hoy día es admirado por todo el mundo. En el mundo entero. Exacto. Tengo dos citas tuyas que te las voy a leer y Vale. quiero no que me expliques, pero que me ahondes un poquito, o sea, que me digas cuando dijiste eso, en qué pensabas o si sigues pensando igual o qué. Una es, la verdad tiene que residir en el artista. Claro, yo sigo pensando igual. Y es por lo que he contado antes. Yo me enamoré de un espectáculo que se llamaba Flamenco Puro, ¿vale? Vamos a dejar el título a un lado, porque la pureza es todo lo que se haga con el corazón. También existe el jazz puro y el clásico puro, ¿no? Entonces, la pureza, ¿a qué me refiero yo? A que el espectáculo, el verdadero espectáculo, era lo que pasaba debajo de esa luz, de una simple luz. Y cómo cantaban, cómo bailaban, cómo tocaban, cómo vestían, cómo caminaban por el escenario, eso era un espectáculo increíble, no necesitaba nada más. Ahí es donde yo digo que a veces los artistas tenemos que residir en esa verdad, y la verdad en nosotros, en que no nos dejemos llevar demasiado por todo lo que nos adornas, porque a veces cuanto más te adornas, más reconoces tu fealdad. Y eso creo que tiene que ver con un poco con la otra cita que tengo tuya aquí, que me A gusta ver, mucho, que dice, el flamenco en estado puro es más elegante
que cualquier otra cosa. Pues sí. ¿Por qué digo eso? Porque siempre comparan el clásico con el flamenco, ¿no? Que si el clásico es la composición, la posición, la postura, la delgadez, la estética, la belleza. Nos han metido en la cabeza que la belleza es delgadez y, no sé, y eso crea anorexia en la juventud del mundo, ¿no? El flamenco pasa igual. No podemos pensar en el arte de una forma anoréxica. La belleza del arte no tiene que ir de la mano de la estética que tenemos en la cabeza. Es más, hay una frase muy bonita que dice que el arte no es representar las cosas bellas, sino bellamente las cosas. Ujú. Mi abuelo Farruco bailaba más elegante cuando estaba gordo que cuando estaba delgado, porque la elegancia no va por fuera, la elegancia va por dentro. Y la elegancia tiene que ver con una clase que no se aprende. Humana, Ajá. eso no se aprende, eso va Lo con el tienes, humano, o, eso va con tienes o la no lo condición de tienes. ser. Exacto. Ya puede ser redondo físicamente y ser mucho más elegante que alguien esbelto Ok. y Hay, delgado. hemos estado viendo en los últimos años un tipo de espectáculo de flamenco que intenta deconstruir, desmembrar el flamenco y hacer otras cosas que, que sorprenden, que muchas Sí. veces resultan un exitazo, pero que sorprenden. ¿Tú crees que tu posición es seguir esa línea? ¿Te parece bien seguir esa línea o crees que hay que proteger el flamenco y mantenerlo según los cánones tradicionales, manteniendo su esencia, su manera de decir? Bueno, cuando yo hago un espectáculo, cuando yo me expreso, cuando yo bailo, yo no pienso en ninguna de las cosas. Yo no voy de defensor del pueblo ni de defensor del flamenco porque yo soy un aprendiz todavía, porque el flamenco es algo tan inmenso que yo soy un aprendiz todavía. Pero sí es verdad que hoy día, pues, a lo mejor le ponemos el título o la palabra de flamenco a espectáculos donde tienen una danza contemporánea o clásica aflamencada, con una música o un fondo o un concepto aflamencado. Eso en realidad siempre ha pasado. Antes pasaba más con el clásico y ahora pasa más con el contemporáneo, ¿no? Eso siempre ha pasado. Pero yo creo que lo importante está en saber distinguir cuando estamos viendo flamenco y cuando estamos viendo algo de otras disciplinas y de otras danzas. El público, la mayoría del público, no tiene por qué entender qué danza está viendo, le tiene que llegar, le tiene que transmitir. Entonces ahí es donde está la dificultad de decir qué es flamenco y qué no es flamenco. ¿Quién se atreve a decir eso? Yo jamás seré el que se atreva. Pero el público tiene sensibilidad, tiene corazón y debería de poner los ojos y poner la atención en lo que está viendo, simplemente para aprender a distinguir. En el público de la ópera, todo el mundo sabe lo que va a ver un mes antes de ir al teatro. Y para mí el flamenco no se merece menos. Okay. Ya estamos llegando al final y yo no quiero terminar sin que me digas cómo te gustaría que el público de Miami recordara Íntimo después de haber visto la función. Pues mira, a mí hubo un piropo que me echó una señora ya de bastante edad. Y ha sido uno de los piropos más bonitos, ¿no? Me dijo, mira hijo, yo es la primera vez que vengo a ver un espectáculo de flamenco. Yo no tengo ni idea de esto. Pero ¿sabes qué te digo? Que viéndote bailar me he acordado de cuando yo era niña. Yo solo quiero que el público conecte con su, con su ser más profundo, con su niño, con su intimidad y con algo que a veces, por la rutina y lo individualista de la vida que vivimos, ni siquiera nos paramos a pensar, y es quiénes somos. Eso es lo que a mí me gustaría que recordase el público de Miami, esa conexión con el yo más sincero y más desnudo que pueda demostrar en este espectáculo. Ok, ok. Me parece justo, me parece bien. Ya necesitamos ya tenerte entre nosotros.
Te agradezco muchísimo que hayas sacado un poquito de tiempo para conversar con Sí. nosotros y pues ya nos veremos en Miami. De seguro que Si vamos a Dios estar en quiere, la sesión. si Dios quiere, vamos con mucha ilusión, con muchas ganas a dejarnos el corazón allí, Y de aquí verdad. te esperamos igualmente. Un abrazo. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por tomar parte en nuestro Dance Talk. Las entradas para la actuación presencial de Farruquito aquí en The Moss Center el sábado 5 de noviembre a las 8 de la noche ya están disponibles. Así que visita mosscenter.org para conseguirlas. Gracias por su atención y esperamos verlos pronto en el escenario.